tenés que aprender a delegar, tenés que aprender a entregar a otros responsabilidades del trabajo, ¿no? Y no pensar de que eres tan imprescindible, porque en realidad no lo eres. En ocasiones la mente va más rápido que el cuerpo. Pretendemos hacer 1000 cosas a la vez y solo logramos bloquear el cumplimiento de los objetivos propuestos y aquello que deseamos alcanzar. ¿Cómo aprender a esperar y a descansar? Hola, soy Henry Patiño, pastor del Ministerio Casa Cristiana Jesus Worship Center. Hoy nos acompaña el doctor Andrés Panasiuk, quien compartirá con nosotros el tema ¿Cómo hacer más con menos esfuerzo? Doctor Panasiuk, es un privilegio tenerte nuevamente con nosotros. ¿Qué tal, Henry? Un placer estar con ustedes. En muchas ocasiones, en varias veces has estado acá hablando de finanzas, pero en un programa que un día estábamos grabando con mi pastor Frank López, en un momento determinado, él te preguntó acerca del sabbat, del descanso que estabas teniendo de un año, y de ahí salió este tema y dijimos, vamos a ponerlo sobre la mesa. Claro que sí. ¿Qué llegó a tu corazón para tomarte un tiempo de descanso? La verdad es que yo me interesé en este tema del descanso hace muchos años atrás, hace aproximadamente unos 25 años atrás. Y la razón de eso es que casi destruyo mi matrimonio. Oh, wow. Y yo era pastor principal de una creciente iglesia en la ciudad de Chicago y era el gerente de una emisora de radio también muy conocida en Estados Unidos, y el trabajo, la adicción al trabajo estaba destrozando mi matrimonio. Nadie se casa para divorciarse, ¿no? Nadie se casa para destruir la pareja. Todos nos casamos para ser felices y comer perdices, como decían en mi país. Toda la vida. ¿No es cierto? Para siempre, para ser felices para siempre. Pero a veces hacemos cosas que nos patean en contra. Y uno de los problemas que yo tenía cuando era joven es que, bueno, por un lado Dios me ha dado una cantidad tremenda de energía, ¿no? Mi pobre madre va a tener una estrellita extra en su corona del cielo por haberme criado a mí, ¿no? Realmente yo he sido siempre una persona con mucha energía. Y por otro lado, vengo de una familia y una cultura que abraza el trabajo duro y que somos casi adictos al trabajo, ¿no? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Gracias a Dios, a mi iglesia llegó un pastor veterano con mucho más años que yo. Él es psiquiatra, su esposa es psicóloga, y Dios sabía que yo necesitaba un psiquiatra y una psicóloga para arreglarme los dramas que tenía, ¿no? Porque realmente ellos hicieron un profundo impacto en mi vida y en la manera en la que yo empecé a ver mi relación de pareja y mi relación con mis hijos en la casa. Y eso me llevó por el camino de aprender a descansar y aprender a tomar tiempo, ¿no? Y aprender a confiar en Dios por los resultados de mi trabajo, en vez de confiar en mi trabajo propio. Así que un poco todo este asunto del descanso lo vengo trabajando hace como 25 años y lo vengo trabajando en mí mismo, ¿no? En mi propia persona. Y a través de los años, pues hemos podido ayudar a otros, amigos, compañeros de labores, gente de negocios y gente también en el ministerio, que hemos podido ayudar a balancear un poquito la vida para trabajar y trabajar bien en la obra de Dios, por ejemplo, pero también trabajar en nuestra relación en la casa, ¿no? Tengo una pregunta. Inmediatamente
pasó lo de tu matrimonio, ¿algunos efectos se vieron en tu cuerpo o antes de lo del matrimonio algunos efectos se vieron en tu cuerpo? ¿Desgaste físico? No, en realidad se vieron en el cuerpo de mi esposa. Ok. Y esto quizás es la primera vez que se lo cuento a alguien, así que aquí te lo voy a contar a ti Únicamente, en familia, nadie entre lo está nosotros, viendo. ¿no? Pero mira, nosotros perdimos nuestro primer bebé. Mi esposa tuvo un aborto espontáneo, y yo creo personalmente de que el responsable en el fondo fui yo. Yo tuve la culpa de haberla presionado demasiado. Ella era jovencita, yo tenía 24 años, mi esposa tenía 19 cuando nos casamos. Entonces éramos muy jovencitos. Ella me quería seguir el ritmo a mí. Y que yo luego tuve que aprender de que la gente no me debe seguir el ritmo. Yo tengo diferentes personas que me acompañan en diferentes momentos para diferentes cosas, pero no tengo una persona que constantemente me sigue a mí, porque los quemo, ¿no? Entonces, y mi esposa es una de ellas. Entonces, yo creo que yo la quemé a mi esposa de joven, ¿no? Y ella con mucho deseo me quiso seguir y creo que se me enfermó y se me enfermó muy seriamente, casi se me muere, ¿no? Y entonces yo aprendí una gran lección a través de los años con esto del tema del trabajo, ¿no? Y de la importancia que el descanso tiene en nuestra vida. Nosotros pensamos que trabajando más logramos más. Pero uno de los grandes secretos que yo he descubierto es que muchas veces haciendo menos logramos más. Totalmente de acuerdo, doctor, porque muchas veces, y esto le va a ayudar a muchos pastores que nos están escuchando en este momento, padres de familia, porque estamos en un país donde todo el tiempo es trabajo. Aquí te ofrecen dos trabajos, 3 trabajos. Muchas personas vienen de Latinoamérica con el famoso sueño americano, y el sueño americano es conseguir lo que nunca tuvieron en su país. Quiero tener que mis hijos tengan un buen carro, quiero tener una buena casa, quiero tener esto. Y eso lo estuvimos hablando en una vez, hablando de California, la forma como la gente dijo, me conviene más vivir en mi país que vivir en California. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a todas aquellas personas, a todos aquellos pastores que creen que por estar metido en la obra todo el tiempo, drenándose y secándose, están haciendo lo correcto y ellos finalmente terminan sin matrimonio, sus hijos perdidos o ellos físicamente? En el caso mío, llegó mi corazón a afectarse unos años atrás. Vamos a hacer una pausa y regresamos en Palabra de Vida. Continuamos hablando sobre cómo hacer más con menos esfuerzo. En el segmento anterior, doctor Panaxios, te hice una pregunta de cómo ayudar a aquellos pastores que piensan que por hacer más están ayudando a llevar la obra de Dios más adelante y finalmente sacrifican muchas cosas. Sí, mira, a mí me pasaron 2 cosas muy importantes. Número 1, yo tuve que aprender que a Dios le importa que yo descanse, ¿no? Eso fue algo muy importante en mi vida. Fíjate que Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes van a trabajar 6 días y van a descansar 1 día. Y van a descansar 1 día porque yo descansé 1 día, ¿no? Dios nos da su ejemplo, habiendo creado al mundo y luego descansado. Y entonces Él dice, ustedes van a hacer lo mismo, van a trabajar 6 días y van a descansar 1 día. Y después dice, Henry, dice, y el que no quiera descansar ese día, hay que matarlo. Entonces, para mí, que a Dios le importa
que nosotros descansemos. Él se interesa en nuestro cuidado. Sí, porque si el no descansar era considerado una pena de muerte, violar el día de descanso estaba considerado una pena de muerte, yo creo que a Dios le importa que yo descanse. Entonces, todos los pastores, todos los ministros, tenemos que poner dentro de nuestra agenda un tiempo para descansar. Y la iglesia lo tiene que respetar. Y el ministerio lo debe respetar. Y nosotros somos responsables de enseñar eso a la iglesia. Por ejemplo, mi esposa y yo ministramos en uno de los barrios más violentos de Chicago y uno de los barrios más violentos de Estados Unidos. En esa época, ahora es un hermoso barrio del oeste de la ciudad de Chicago, pero en esa época era un barrio extremadamente violento. Yo me senté con los líderes de la iglesia y yo le dije, señores, aquí estamos en una situación extrema. Yo necesito, número uno, el día del pastor. Cuando el día lunes llega, yo cierro las ventanas de mi casa, yo no quiero ver a nadie. Si alguien se muere en la congregación, llamen al pastor asistente. Se incendia la iglesia, llamen a los bomberos. Yo necesito descansar ese día. Yo necesito un día en el que no los quiero ver. No quiero que ustedes me vean a mí. No quiero pensar en cuestiones de la iglesia. Yo quiero sentarme, mirar una película, salir a pasear con mis hijos, jugar, pasear tiempo con mi esposa, ¿no? Número 2. Cada 6 semanas, el séptimo fin de semana, nosotros nos vamos. Nosotros vamos a salir de la ciudad y vamos a ir a un lugar que no tiene nada que ver con una ciudad. Vamos a ir a un lago, vamos a ir a una montaña, vamos a ir a un lugar donde hay bosques, vamos a ir a un lugar que es totalmente diferente al lugar donde estamos viviendo. ¿Para qué? Para descansar la vista, para descansar la mente, para poder recuperarnos. Y hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo situaciones extremas. Yo tenía una situación extrema detrás de otra situación extrema, ¿no? Además estaba trabajando 40 horas en la radio y otras 40 horas en la iglesia, a veces 60 horas en la iglesia, ¿no? Entonces, estábamos trabajando un montón. Entonces, necesitábamos un descanso. Y después les dije, miren, por lo menos necesito 2 semanas de vacaciones y cada par de años yo necesito un mes para irme a la República Argentina a visitar a mi mamá, visitar a mis hermanas, porque yo no puedo ir a la Argentina nomás por 2 semanas, porque el gasto es muy grande para la familia. Éramos 4 en esa época, ¿no? Entonces el gasto es muy grande, el sacrificio es muy grande, yo necesito por lo menos un mes. Y sabes que al principio me miraron como medio choqueados, ¿no? Pero con el tiempo se dieron cuenta de que eso era lo mejor. ¿Por qué? Porque cuando yo vuelvo descansado, después de un fin de semana de retiro, después de haber mirado otras cosas, yo vuelvo tomando mejores decisiones, teniendo más energía para trabajar, estoy de mejor ánimo, trato a la gente que está a mi alrededor mucho mejor y se me ocurren ideas. Cuando la mente descansa, somos creativos, entramos a soñar, traemos ideas que nunca se nos habían ocurrido antes, pero cuando andamos trabajando como locos, ¿no? Entonces, número 1, recordar de que a Dios le importa que descansemos y eso está en su palabra. Número 2, acá la cosa, Henry, entre tú y yo, la cosa es, ¿creemos en Dios o solamente decimos que creemos en Él? Uh-huh. ¿No? Porque eso me lo decía Larry Burkett a mí. Andrés, ¿nosotros creemos en Dios o solamente decimos que creemos en Él? Porque si creemos en Dios, yo al final del día puedo vivir mis prioridades en orden, puedo poner mi relación con Dios primero, puedo poner mi relación con mi esposa número 2, la relación con los chicos 3 y puedo poner el ministerio 4. Y cuando llega el final del día, yo puedo ir a descansar y el Señor puede continuar trabajando por mí. Y entonces vivir bajo su gracia, bajo su bendición. Y un día de gracia, Henry, valen más que 1000 días de trabajo. Lo que nosotros necesitamos no es más trabajo, lo que necesitamos es más gracia. Entonces vive bajo la gracia de Dios. Cierra la puerta de la OFI, vete a tu casa y deja que el Señor y sus ángeles continúen trabajando a tu favor por el bien del ministerio o del negocio que tú tienes.
Nosotros como seres humanos tenemos que aprender a dejar de tener todo el control de las cosas y darle el control a Dios de nuestra vida. Claro. Si Él a través de su palabra nos enseña principios de vida, principios básicos que nos llevan al éxito, ¿por qué nosotros tenemos que vivir en fracaso? Yo personalmente fui una de las personas que por tanto estrés, que eso es el tema que quiero que hablemos en el próximo segmento, por tanto estrés mi corazón fue alterado. Pero no solo mi corazón fue alterado, mi esposa fue alterada, mis hijos fueron alterados a verme en una situación débil físicamente, y cómo la congregación se afecta. Entonces, al pastor fácilmente alguien tiene que seguir corriendo la iglesia, pero uno tiene que pensar en la familia. Vamos a hacer una pausa y regresamos en Palabra de Vida. No importa cómo trabajes, no importa cómo te sientes, no importa la mala noticia, no importa lo que tengas, cómo te prepares. ¿Sabes lo que importa? Que el tamaño del problema no es un problema para Dios. Continuamos hablando sobre cómo hacer más con menos esfuerzo. Qué tema tan impresionante que hemos estado llevando. Hay una de las cosas en la cultura de este país que es una cultura muy estresante. Todo el tiempo la gente está ocupada, la gente está afanada, probablemente por el consumismo y todas aquellas otras cosas, pero finalmente la incidencia de mortandad de personas que han muerto por el corazón o por el estrés es muy grande. Sí, sí. Y tenemos un montón de gente estresada. Lamentablemente el siglo XXI, no solamente en Estados Unidos, que en Estados Unidos es serio el asunto, ¿no? Pero no solamente en Estados Unidos, en Latinoamérica en general tenemos pastores estresados, tenemos ministros estresados, tenemos empresarios estresados, tenemos emprendedores estresados. Estamos viviendo con un alto nivel de estrés y vivimos quemados. Entonces, pero nadie nos enseña a parar, especialmente a nosotros los que somos trabajadólicos, ¿no? Los que tenemos como una especie de adicción al trabajo, en el que el trabajo nos da energía o el trabajo nos trae satisfacción, ¿no? Entonces, tenemos que hacer algunas cosas, nadie nos enseña a hacer algunas cosas prácticas que nos permitan balancear un poquito la vida de la familia y la vida del negocio. Yo me acuerdo hace algunos años atrás, en el año 1996, nos mudamos de la ciudad de Chicago a la ciudad de Atlanta para unir nuestro ministerio al del doctor Larry Burkett. Yo me acuerdo llegar a la oficina de él, sentarme juntamente con él y decirle: mire, doctor Burkett, nosotros vamos a comenzar el ministerio hispano de su organización en inglés, que era una organización muy famosa, y nos va a ir bien, y vamos a hacer las cosas, y las vamos a hacer bien, pero yo quiero que usted sepa una cosa: yo nunca voy a sacrificar a mi familia en el altar del ministerio. Nunca. No lo voy a hacer. Mi esposa es cuarta generación de misioneros y plantadores de iglesias. Yo soy como tercera generación de ministros en mi familia. Y nosotros hemos visto mucha agua correr debajo del puente, dicen los norteamericanos. Entonces, como hemos visto muchas historias y hemos escuchado muchas historias, nosotros hicimos un compromiso temprano en nuestro matrimonio en el que no vamos a sacrificar nuestra familia en el altar del trabajo o del matrimonio. Y tú tienes que hacer el mismo tipo de compromiso.
Tú tienes que decir, bueno, la empresa hay que ponerle mucho trabajo, hay que ponerle mucho esfuerzo. Cuando uno está empezando una empresita, por ejemplo, hay mucho trabajo, pero ese trabajo que vas a hacer al principio de tu empresa no se puede regar en el resto de tu vida. No puedes continuar trabajando con ese nivel de compromiso que uno tiene al principio por los próximos 10, 15 años. Eso se tiene que acabar. En algún momento tú tienes que decir, bueno, después de 2 o 3 años de empujar fuerte, entonces vamos a poner algunos límites a nuestra familia. Pero va a haber la persona, doctor Panasiuk, que nos está viendo en este momento y dice, bueno, ¿y quién va a pagar mis biles? O un pastor que dice, bueno, ¿y quién va a levantar la iglesia? Por eso yo te digo, ¿creemos en Dios o solamente decimos que creemos en Él? Porque la cosa es así, todo depende de quién es la iglesia y todo depende de quién es el negocio. Porque si el negocio es tuyo, entonces tú tienes que hacer todo el esfuerzo posible por hacer que ese negocio tenga éxito. Pero si el negocio le pertenece al Señor y tú nomás se lo estás manejando, entonces no es tu responsabilidad hacer exitoso el negocio, la empresa, la iglesia o el ministerio. Nunca fue mi responsabilidad hacer que Cultura Financiera fuera la organización de alfabetización financiera más grande del continente. Esa no fue mi responsabilidad. Mi responsabilidad fue ser fiel a Jesucristo, ser fiel a su palabra. Entonces, es la responsabilidad del dueño el hacer exitoso el negocio. Entonces, aquí la cosa es, ¿creemos en Dios o solamente decimos que creemos? Porque si creemos en Dios, entonces no hay ningún problema. Él va a hacer que este negocio sea exitoso conmigo o a pesar de mí. Ahí es algo muy importante. Por ejemplo, yo como pastor tuve que aprender. Tú dejas de pastorear y te van a conseguir otro pastor que siga llevando la obra. Pero nosotros no somos imprescindibles. Es la presencia de Dios lo que hace imprescindible. Claro. Dijiste algo muy cierto. ¿De quién es el negocio? Claro. ¿De quién es la iglesia? Claro. Nosotros no podemos tener el control de todo, aunque los latinos nos gusta controlar, nos gusta dominar, nos gusta que no nos quiten las cosas de la mano. Claro, porque venimos de culturas con dictadores, ¿no? Como venimos de culturas dictatoriales, somos bien verticales, queremos estar en control. Pero hay que renunciar, ese se llama el principio de la renuncia. Hay que renunciar a ser el dueño de las cosas que tenemos, o del negocio, del ministerio, y entronar a Jesucristo como el verdadero dueño y señor del negocio, la empresa, el ministerio, la iglesia, donde estamos trabajando. La otra es que hay que hacer algunas cosas prácticas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, mira, te cuento algunas cosas que hacíamos. Aparte de poner en el calendario nuestras vacaciones, ¿no? Y abrir espacio eso se llama margen. Hay un librito por allí que se llama Un minuto de margen, y no sé si está en español o no. Sí, lo vi. Pero un minuto de margen. Eso es muy interesante porque en la escuela ¿te acordás que las maestras nos decían, mira, vas a escribir en este pedazo de papel, no te pases de ahí. Pero no te pases de la línea. Hay una liñita aquí a la izquierda, no puedes escribir del otro lado. Y no puedes escribir más arriba de esto o más abajo de aquello. Eso se llamaba margen. Y nosotros en nuestra vida no tenemos margen. Estamos escribiendo en toda la página y un poquito más. Entonces tenemos que crear margen, ¿no? Número 2, tenés que tomar algunas decisiones importantes. Por ejemplo, yo por años y años, cada vez que llegaba a mi casa, dejaba el portafolios adentro del auto. El auto adentro del garage, el portafolio adentro del auto. Y cuando entraba yo a mi casa, entraba papá. No entraba el vicepresidente internacional de la división galáctica de no sé qué. Ajá. Entraba papá, un ser humano común y corriente. Esposo. Exactamente. Entonces yo también tengo ciertas reglas con respecto a cuándo contesto los mensajes de WhatsApp, cuándo contesto los correos electrónicos, que en realidad casi no contesto mis correos electrónicos, lo he delegado en otra persona. Tenés que aprender a delegar, tenés que aprender a entregar a otros responsabilidades del trabajo, ¿no? Y no pensar de que eres tan imprescindible, porque en realidad no lo eres. No, y fácilmente nos pueden cambiar. Gracias por tu tiempo, doctor Panasiuk. Qué tan interesante este tema, y me gustaría en otra oportunidad continuar porque es de vital importancia, y para muchos pastores que nos están viendo ahora, este tema tienes que verlo varias veces. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la parte final del programa.
Si este programa ha sido una bendición para tu vida, queremos saber de ti. Ahora permítenos orar por ti. Señor, yo te doy gracias por todas aquellas personas que han tenido la oportunidad de ver este programa, Señor. Pido que te glorifiques en medio de ellos. Pido que les enseñes, Señor, como lo hiciste conmigo, Señor, lo que es el principio del descanso. Tan importante es, Señor, el séptimo día, descansar el tiempo y tomar a la familia como prioridad. Yo te doy gracias, Señor. Te pido por aquellas personas que aún no te conocen, Señor, que llamen a la línea telefónica, que podemos orar por ellos con todo el corazón, Señor. Será hasta el próximo programa y recuerda que lo mejor de Dios está por venir. Bendiciones.